Bueno, hermanos, quisiera compartir con ustedes algo que sin duda es especial, algo que lo veo como una necesidad para nosotros, de las más grandes que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, algo que para nosotros es una herramienta que el Señor nos ha entregado, algo que sin duda muchos de nosotros a veces tenemos en poco. Y estoy hablando de la oración. ¿Qué tan importante cree usted, hermano y hermana, que es la oración? ¿Qué tan importante es? ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Qué es eso? A ver, bueno, varias opiniones ahí sin duda, ¿cierto? Pero así, a grosso modo, podríamos decir que la oración es el acto mediante el cual una persona, especialmente creyente, se comunica con Dios. Volvemos y lo definimos. Es el acto mediante el cual una persona se comunica con Dios. Esa es la oración. Y digo especialmente creyente. Sin duda podemos encontrar algunos casos en los cuales el Señor, en su gracia y en su misericordia, hágale, ha escuchado a algunas personas. Por ejemplo, encontramos en Hechos de los Apóstoles que las oraciones de Cornelio subieron delante de ¿quién? De Dios. ¿Cornelio era un hijo de Dios? No, pero el Señor en su gracia y en su misericordia escuchó la oración de Cornelio o las oraciones de Cornelio. Podemos pensar también cuando una persona se arrepiente, un pecador, y confiesa sus pecados ante Dios, ¿será que lo escucha o no? Sin duda lo escucha. Pero la oración, hermanos, es la herramienta que tienen los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios para comunicarse con ese Dios, con ese creador, con ese proveedor, con ese ayudador. Esa es la oración. Podríamos decir que es una parte de la comunicación entre Dios y nosotros. ¿Por qué una parte? A ver, ¿qué creen? ¿Por qué una parte de la comunicación? ¿Por qué? Muy bien, hermana. Pensamos en que Dios se expresa, se comunica con nosotros. Él ha sido muy claro en comunicarse con nosotros. Él ha sido muy tierno al expresarnos cuál es su voluntad. Él ha sido misericordioso al expresarnos qué quiere, qué espera Él de nosotros. De hecho, Él nos da instrucciones día a día, porque Él quiere que seamos a su imagen, que seamos como Él, que vivamos como Cristo vivió. En esencia, Dios es tan bueno que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Él se comunica a nosotros a través de este precioso libro, que se llama ¿cómo? La Biblia. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? ¿Usted quiere saber qué espera Dios? ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? ¿Dónde la va a encontrar? ¿Habrá algún otro lugar? Definitivamente no, ¿cierto, hermanos? Definitivamente no. Esa es la palabra de Dios, la Biblia. Pero esa es la mitad de la comunicación. Imagínese que usted está hablando con una persona y usted todo el tiempo le habla, pero esa persona no le contesta ni una sola palabra. ¿Hay una buena comunicación ahí? De ninguna manera. Se necesita que las dos partes estén comunicándose. Y la parte nuestra, la herramienta nuestra, la manera como nosotros nos comunicamos con Dios, no existe otra, es a través de la oración. ¿Qué tal estamos con eso, hermanos? ¿Cómo son nuestras oraciones? Yo creo, hermanos, que es un tema muy importante. A veces escuchamos oraciones calcadas, oraciones repetidas, repetitivas. A veces escuchamos oraciones mal dirigidas. ¿A quién se dirige la oración? ¿Cómo se ora? ¿Será importante saber eso? ¿Qué piensan?
Esa es una buena pregunta. ¿A quién se dirige la oración? ¿Por qué decimos eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, Jesús mismo lo diría. Vamos a Lucas, Evangelio según Lucas, y pensemos lo que el Señor enseñó, ¿no? Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Lucas 11, 1, vamos a leer 2 versículos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. ¿Cómo dijo el Señor? Padre nuestro que está en los cielos. Bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí y vamos a extraer lo que vemos en esos 2 versículos. Una cosa importante que vemos ahí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Hermanos, vamos a ver si el Señor nos permite la devoción, la vida de entrega de Jesucristo, la dependencia que Él tenía de su Padre y la intimidad que Él tenía en la oración. ¿Qué vemos ahí? Jesús, ¿qué hacía? Jesús mismo oraba. La mejor manera como Jesús enseñaba era a través del ejemplo. Tanto que eso animó a otros. ¿Qué le dijeron ellos? Enséñanos a orar. ¿Es una buena petición o no? Hermano, ¿usted cree que ora bien? Hermano, ¿usted cree que sus oraciones son aceptas delante de Dios? Sería bueno decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Ellos hicieron esa petición y no vemos que el Señor estaba enojado o que le chocó esa petición, al contrario. Pero ¿qué más vemos? Otro detalle importante. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos están hablando de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista tuvo discípulos, tuvo alumnos, tuvo seguidores, como lo queramos llamar, tuvo aprendices. Y es interesante que dice que Juan el Bautista les enseñaba a orar. Y sin duda este es un pasaje que a mí me anima, hermanos. No estoy diciendo que yo sea el experto en la oración, pero yo creo que es importante. Si Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos a orar, ¿por qué nosotros no tomamos un tiempo para pensar un poco en la oración? Hermanos, estamos en momentos difíciles, socialmente hablando, climáticamente hablando, políticamente hablando, especialmente en la parte espiritual. La iglesia está pasando por un momento terrible a nivel mundial. ¿Qué tan importante entonces es la oración? ¿Qué tanta importancia gana para un hijo de Dios la oración? Si Jesucristo oraba, si Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos a orar, si ellos vieron la necesidad y le dijeron a Cristo, Señor, enséñanos a orar. Bueno, en el versículo 2, Él les empezó a explicar y le dijo que cuando oraran, ¿a quién se debían de dirigir? ¿A quién? Al Padre. Muy bien. Mateo capítulo 6, también, hermanos, hay en lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. También el Señor saca un espacio ahí para enseñar a orar. Mateo 6:6 dice, ¿mas quién? Tú. O sea, ¿quién? Cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? ¿A quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Jesucristo está enseñando a los discípulos a dirigirse ¿a quién? Al Padre. Muy bien. En pocas palabras, Él está diciendo, lleguen a Él, traigan sus oraciones a Él. Él está atento a las oraciones. Es un ánimo para nosotros, hermanos. Jesucristo nos está enseñando que debemos de orar, que debemos hacerlo. Más adelante
Vamos a ver muchas cosas de la oración si el Señor nos permite. Creo, hermanos, que nos quedaríamos cortos con todo lo que hay en la Biblia del tema de la oración. Siempre nos vamos a quedar cortos. Pero Él está diciendo, es necesario orar. Pero está diciendo, dirijan la oración al Padre. Muy bien. Juan capítulo 11. Evangelio según Juan capítulo 11. Hermanos, siempre enseñamos que Jesucristo cuando enseñaba algo era porque Él, ¿qué? Él lo hacía, ¿cierto? Lo que Él hacía, Él enseñaba. Nunca enseñó algo que Él mismo no practicara. Juan 11:41, hermanos, dice, en el contexto, Lázaro ha muerto, Jesús viene para resucitarle. Versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, ¿qué dice? Alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿A quién se dirigió Jesús? Al Padre. Muy bien. Vamos al capítulo 12, una página más adelante, sin duda. Versículo 28. Jesús está orando. ¿Qué dice él? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Capítulo 14, versículo 16. Desde el 15 puede ser. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Jesús en el 16? ¿Y yo qué? Rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre. Sin duda, una de las oraciones más conocidas del Señor en el capítulo 17, conocida como la oración sacerdotal de Jesús. En varias ocasiones Él se dirige al Padre, pero vamos a mirar por tema del tiempo la primera parte del versículo o del capítulo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, Padre. Hermanos, yo creo que tenemos suficientes motivos para orar al Padre. Lucas capítulo 22. Vamos a leer esos versículos, hermanos. Vamos a leer mucho la Biblia. Sé que, hermanos, a veces puede ser incómodo buscar aquí, buscar allá, pero vamos a centrarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios dice a través de su palabra. Vamos a aprender de Él. Hay mucha información, muchísima, pero ¿qué dice Dios? Eso sin duda es lo que nos debe importar a nosotros. Lucas capítulo 2, 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, ¿qué dijo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Capítulo 23 de Lucas, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué mejor ejemplo, hermano, que Jesús mismo? Siempre me gusta traer ejemplos de Jesucristo. Pero también podemos pensar en algunos hombres, o en este caso de Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3. El apóstol Pablo, de alguna manera, también nos enseña a dirigir nuestras oraciones al Padre. Efesios 3:14. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante ¿quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién oraba Pablo? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:3.
Colosenses capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Siempre orando por vosotros. Damos gracias ¿a quién? A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creo que es suficiente, ¿cierto? Creo que es suficiente para entender, hermanos, que una oración se dirige a Dios el Padre. Se dirige a Él, a nuestro gran Dios, a nuestro gran Señor. Nunca yo he visto una oración dirigida al Espíritu Santo. Bueno, sí la he visto, la he escuchado de personas, pero en la Biblia no. Nunca he escuchado que alguien le ore al Espíritu Santo. Tampoco a Jesús. Bueno, algunos de alguna manera argumentan la oración de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. Esteban estaba ahí frente a las personas que lo estaban matando y dice que alza los ojos al cielo y él ve al Señor Jesucristo allá y él se dirige a él y le habla y le dice, Señor, ¿qué le dice? Recibe mi espíritu. Algunos argumentan que es una oración al Señor Jesucristo. No quiero ser dogmático con eso, no quiero decir, hermanos, que si usted le ora a Jesús, que sea pecado, que no se puede hacer. Prefiero, hermanos, animar a seguir los principios bíblicos, las enseñanzas que vemos a la luz de las Escrituras. ¿Cómo interviene el Padre? ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en una oración? ¿Cómo interviene el Hijo? ¿Será que es importante pensar en eso, hermanos? Yo creo que sí. Ya vimos entonces que la oración se dirige al Padre. Pero entonces, ¿cómo interviene el Espíritu Santo? ¿Qué piensan? Vamos al libro de Romanos, nos devolvemos ahí. 2, 3 libros tal vez. Capítulo 8. Romanos 8, 26. En el contexto está hablando de la oración. En el contexto está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu con E mayúscula, cuando usted lo encuentra en la Biblia, es Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda a nuestra debilidad. Miren lo que dice. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No podemos describir cómo el Espíritu Santo intercede, nos guía, nos ayuda. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos debe estar guiando, hermanos. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por todo el mundo. ¿Qué dice ahí? Por los santos. Dios en su misericordia escuchó la oración de Cornelio. Pero amigo y amiga que me oye, si usted no es un hijo de Dios, siento decirle que usted no tiene una comunicación con Él. Él no lo escucha. Porque aquí estamos diciendo, estamos leyendo lo que Dios dice. Y dice que Dios intercede por los santos. Y los santos no es que nosotros no pecamos. Tenemos la capacidad de pecar, pero Dios nos ve santos a través de la obra de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros creímos en Él, nos arrepentimos un día, aceptamos la salvación y Dios nos ve santos a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó la deuda por cada uno de nosotros. Hermanos, qué espectáculo, qué buena noticia. Dios mismo nos habla a nosotros, Dios nos escucha a través de Jesucristo. Vamos a verlo más adelante. El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos guía en la oración.
Ahí está el Espíritu Santo obrando a nuestro favor. Y volvamos a Efesios, donde estábamos, nos adelantamos un poco más. Vamos a Efesios capítulo 6. Y en el versículo 18, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, una iglesia local, una localidad como Éfeso. La carta a los Efesios. Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y ¿qué más? Y súplica. ¿Cómo se debe orar, hermanos? ¿Qué dice ahí? En el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿El Espíritu Santo intercede en la oración? ¿Cómo oramos entonces, según la Biblia? ¿A quién le oramos? ¿Cómo oramos? En el Espíritu. Muy bien. Judas 1:20, penúltimo libro de la Biblia, antecito de Apocalipsis, encontramos Judas. Es un solo capítulo. Vamos al versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo oramos? En el Espíritu Santo. Oramos en el Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos, cuando oramos, la conciencia de lo que estamos hablando, la conciencia de lo que le estamos diciendo al Señor. Muy importante la calidad de nuestra oración. Vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite, lo difícil el tema de las repeticiones. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos entendiendo? Amén. Ah, bueno. El que está dormido, diga amén. No falta el que cae. No falta. Hemos visto algo importante. ¿A quién dirigimos la oración? Nuevamente, ¿a quién? Muy bien, al Padre. ¿Cómo oramos? ¿O en quién oramos? En el Espíritu. El Espíritu actúa en la oración. Él está ahí guiándonos, dirigiéndonos, intercediendo por nosotros en la oración. Es importante el Espíritu. Juan, Evangelio según Juan. Regresemos. Evangelio según Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el capítulo 14 y en el versículo 13 dice la palabra del Señor. Jesucristo está explicando. Él está explicando algo. ¿Qué dice el Señor? Y todo lo que pidieres, recuerden, ¿a quién se pide? Al Padre. ¿Pero qué dice Jesús? En mi nombre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Muy bien. Juan capítulo 16. Nos adelantamos un poco ahí. Versículo 23, Juan 16, 23. Jesucristo está enseñando, está hablando. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre, ¿cómo se pide? En mi nombre os lo dará. Otra vez nos encontramos que la oración se dirige ¿a quién? Al Padre. Él está enseñando. Pero aquí agrega algo. Pídanle en mi nombre. Jesucristo está diciendo eso. Colosenses capítulo 3, Pablo escribe a esta iglesia en Colosas y en el capítulo
3, versículo 17, él está enseñando algo, el apóstol. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué dice acá? Dando gracias a Dios Padre. Pero dice, ¿cómo damos gracias a Dios Padre? Por medio de Él. Por medio de Él, hermanos. ¿Qué claro está o no? ¿Qué claro está? ¿Oramos mal? ¿Qué creen? Yo creo que sí, incluido yo. Oramos mal. Hay oraciones dirigidas a hermanos que oran en el nombre de Jesús, pero otros dicen en el nombre de Dios. Conozco personas que oran al Espíritu Santo, pero sin duda a veces es notorio que no estamos orando en el Espíritu. A veces las oraciones, un hermano exhortaba el viernes, cuánta timidez, cuánta pereza a veces para un varón ponerse de pie y sencillamente decirle, Señor, gracias porque no voy al infierno. ¿Se necesita cuántos cursos para eso? Señor, gracias porque no voy a estar en el infierno. Amén. Sencillamente. Y a veces usurpamos la posición, hermanos, que tenemos en la iglesia de las mujeres, porque a veces cumplimos el papel de ellas y ellas tal vez tienen algo más que decir que nosotros. El Señor está diciendo, digan a mi Padre que van en mi nombre, ¿cierto? En el nombre del Hijo de Jesucristo. En pocas palabras, Él está diciendo, díganle a Dios el Padre que van de mi parte. ¿A usted le gustaría llegar a la presidencia de la República a pedirle algo al fulano allá? Pero usted va de parte del Hijo. Usted llega solo allá, voy a hablar con el presidente, ¿qué le van a decir? No, dígale que yo soy un invitado de su Hijo. ¿Es diferente o no? Es más o menos la idea. Pero aquí el Hijo no es el hijo de un hombre. Aquí es el Hijo del eterno Creador, del Dios Todopoderoso, del Dios soberano, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él está diciendo, díganle a mi Padre que ustedes van de mi parte. Hermanos, esto es muy especial. Esto es muy especial, llegar en oración a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. A pesar de lo que somos, hermanos, vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo intercediendo por nosotros para que nuestras oraciones sean eficaces, eficientes. Sí, una persona como yo puedo llegar al cielo, al trono de la gracia. Sí, lleno de errores, pecador, Jesucristo pagó. Él muestra a su Padre las marcas en sus manos. Yo pagué por ese pecador. Por eso Él puede venir ante ti. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es muy esperanzador para nosotros. Que personas como nosotros, tan finitas, tan simples, podamos llegar ante la presencia de Dios mismo. Que Dios nos oye, que inclina su oído para escuchar las oraciones nuestras. Que su Hijo Jesucristo nos presenta ante el Padre. Nos dice, vayan de mi parte al Padre, órenle al Padre, pídanle al Padre. Y que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Que debemos de orar en el Espíritu, hermanos, para que sea una oración que llegue a la presencia de Dios. ¿Claro hasta ahí, hermanos? ¿Qué piensan de la posición para orar? ¿Hay una posición bíblica para orar? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es? Hermanos, realmente no he visto en la Escritura que el Señor exige una posición especial. Que Él diga, tiene que hacerlo así. Yo no lo he visto.
Pero en los ejemplos de la Biblia lo que vemos es una actitud total de respeto, de reverencia ante Dios. Más que la posición física, estoy convencido que es la condición interna, la condición espiritual, mi corazón, la calidad de mi oración, la sinceridad de mi oración. Obviamente vamos a ver algo en cuanto a la posición, porque encontramos ejemplos, muchísimos ejemplos de rodillas, postrado rostro en tierra, alzando la vista, los ojos al cielo, inclinando la cabeza en posición de respeto, de reverencia ante Dios. Eso lo vemos a lo largo de la Escritura, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, hasta el final de la Escritura vemos esa reverencia ante Dios. Evangelio según Juan, hermanos, capítulo 11. Vamos allá rápidamente, Juan capítulo 11, y vamos a leer lo que Dios dice a través de su palabra, hermanos. Dios está comunicando hoy con usted, hermano, hermana, amigo. Dios hoy se está comunicando con usted. ¿A usted le gustaría que lo llamara Cristiano Ronaldo? ¿Que se comunicara con usted? ¿Para qué eso? Dios se está comunicando hoy con usted. Dios le está hablando a su corazón. Hermanos, esto es precioso. Esto sí que es importante. Capítulo 11, versículo 41. Ya habíamos leído de este pasaje en la resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto. 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Dice, y Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Alzando los ojos a lo alto. ¿Qué representa lo alto? La morada de Dios. El Dios invisible. El Dios eterno. El Dios supremo. El todopoderoso. El soberano Dios. Que habita en luz inaccesible. Que no podemos verle por la magnificencia del esplendor. Hermanos, Jesús, siendo Dios mismo, alza los ojos al cielo. Y es una expresión de ¿dónde está mi Señor? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jesucristo, hermanos, levanta su mirada al cielo y entiende que su Padre habita en lugares celestiales. Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, otra vez, Padre, gracias te doy por haberme oído. Evangelio según Lucas, volvemos un libro, capítulo 22, un libro atrás. Esto es maravilloso, hermanos. Lucas 22:41 es impactante, hermanos, porque estamos hablando de Jesucristo mismo, del Señor, de nuestro Salvador, de aquel que hizo milagros, de aquel que caminó sobre las aguas, aquel que sacó espíritus de demonios, aquel que resucitó los muertos, aquel que estaba desde la creación misma, Jesucristo. Lucas 22:41 habla del Señor y dice, y Él se apartó de ellos. Esta mañana leímos algo en la cena del Señor. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermanos? ¿Qué dice ahí? Y puesto de rodillas, oró. Hermanos, Jesucristo se pone de rodillas ante el Padre, hermanos. Jesucristo se pone de rodillas ante el Padre. ¿Cómo lo hago yo? A veces el cansancio no nos da ni para siquiera sentarnos en la cama y orarle al Señor. Vamos a ver algo de eso más adelante.
Pero Jesucristo se pone de rodillas ante el Padre. Mateo 26, nos devolvemos 2 libros. Mateo 26, rápidamente. Mateo 26, 38. Vamos a ver algo interesante también, leímos esta mañana. Recuerden que estamos pensando en el Señor Jesucristo. Dice Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, consideramos esta mañana eso. ¿Qué les dijo? Mi alma está, ¿cómo estaba el alma del Señor? ¿Cómo estaba? Muy triste. ¿Qué tanto? Hasta la muerte. El Señor pensaba que iba a morir de la tristeza que tenía. Y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Qué hizo? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, si es posible. La angustia del Señor, hermanos, esta mañana vimos algo de eso, es impactante. Lo que Él vivió, a lo que Él se sometió, por amor a ti, por amor a mí. Hermanos, es impactante. Jesucristo se postra sobre su rostro en tierra, hermanos, para presentarse ante su Padre. Jesucristo hace eso. Y decía ahora, hermanos, que no es tan importante la posición como la actitud. Pero la actitud me tiene que llevar a reverenciar a mi Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice, segundo libro de Crónicas 7:14, Dios está diciendo esto, hermanos. Dios se está comunicando hoy a su corazón a través de su palabra y está diciendo lo siguiente. Usted que no ha querido llegar ante el Señor por orgullo, porque sus formas, su religión, su vida, su manera, te va a llevar al infierno. Pero Dios en su ternura dice en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, si se humillaren, si agacharan la cabeza por un momento, si dejaron de pensar en su orgullo, en su interior, en sus metas, en sus propósitos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos donde Él está. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, es una promesa de Dios en esta mañana. Amigo que me oye, Dios le está diciendo a usted, si usted se humilla, si invoca el nombre, si busca su rostro, si se convierte de sus malos caminos, Dios le oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará especialmente su corazón. Eso dice la palabra, hermanos. Qué poderosa es la oración, hermanos. Qué tanto hemos minimizado la oración. El viernes, hermanos, de oración, ¿cuántas personas hay? A veces mandan el papelito para que oren por mí, ¿cierto? Pero el mismo que tiene la necesidad no viene a orar. Es increíble, hermanos, cómo nosotros tenemos la oración como algo por allá, pero la oración es impactante según lo veo en la Escritura. ¿Cuál es la posición ideal entonces? El pintor que estaba en una azotea por allá en un rascacielos escuchando a 2 pastores que decían el uno, no, la oración debe ser arrodillado, el otro decía, no, tiene que ser rostro en tierra. Y el pintor solo les escuchaba y les dijo, señores, la oración más reverente que yo he tenido era con la cabeza para abajo y los pies para arriba.
Y uno de los pastores le pregunta, ¿por qué? Porque yo me caí del andamio y quedé colgando de una pierna. Y fue la oración más sincera que yo he tenido para con el Señor. Más sincera. ¿Y sabe por qué pienso en el corazón? Sin duda, Ernesto y Patricia, las oraciones de ustedes en estos días han sido diferentes, ¿o no? Cuando tenemos el momento de angustia, cuando tenemos la dificultad, cuando tenemos el hijo en el hospital, cuando tenemos el papá, la mamá en la clínica, cuando tenemos un hijo en la cárcel, nunca he vivido eso, gracias al Señor. Cuando tenemos angustia, cuando la depresión nos oprime, hermanos, ahí la oración y el Señor permite esas cosas, porque esa oración es real. Cuando oramos todos los días y decimos las mismas cosas, esa oración no pasa del techo. Pero cuando hay clamor, cuando hay angustia, cuando hay ruego, cuando hay una necesidad extrema, esa oración es verdadera. La posición entonces es la posición del corazón. Pero sin duda eso me tiene que llevar a reverenciar al Señor. Primera de Reyes 1:47. Vamos al Antiguo Testamento. Rápido, para que no se vayan a dormir. De pronto necesito un puntal para alguno que se me va como a desnucar. Yo le aviso a los de atrás y que esa persona sobreviva, por favor. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 47, perdón. Primera de Reyes 1:47. Bueno, David está anciano ya, está postrado en la cama. Llegaba el momento de Salomón reinar. Primera de Reyes 1:47. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios, haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué hizo David? Dice, y el rey adoró en la cama. El rey adoró en la cama. ¿Dónde estaba David postrado? En la cama. Estaba viejo. No dice que se sentó, que se paró, que se arrodilló a un lado de la cama. Dice que él adoró en la cama. Ahí estaba. Y el Señor lo dejó registrado aquí en su palabra. Salmo 63, hermanos. Salmo capítulo 63. Versículo 6. El salmista, hermanos, está describiendo aquí momentos de desvelo. ¿Quién de ustedes se ha desvelado alguna vez? ¿Por qué se desvela uno? Que se quedó mirando celular hasta las 12 de la noche y eso quita el sueño y entonces no se puede quedar dormido fácil. Porque está pensando en una deuda, en un amor que me tiene como loco. Puede ser. El salmista aquí está expresando un desvelo. Salmo 63:6 dice, cuando me acuerde de ti, ¿de quién se acuerda el salmista? Del Señor. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, en mi cama, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Confieso, hermanos, que yo duermo muy bien. Las horas que duermo las duermo bien. Muy pocas veces me he desvelado, pero me ha pasado. Y a veces estoy ahí y pues como si me muevo mucho teniendo consideración con mi esposa, pues trato de adorar al Señor ahí donde estoy. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que no debe ser una costumbre, no debe ser una práctica continua. El Señor Jesucristo estaba en una cruz un día, en un lecho de muerte, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Pero el salmista está diciendo dos cosas importantes. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, ¿de quién se acuerda? Del Señor. Cuando medite en ti, cuando medite. Hermanos, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Por qué a veces hay tanta ansiedad, tanta depresión? Ya lo hablé en el estudio pasado. Porque estamos pensando allá en el asunto del pasado, en las deudas, en lo que vi en las noticias, y tengo la mente llena de basura. El salmista está diciendo, medito, pienso, analizo la palabra, analizo a Dios en las vigilias de la noche. Esto es algo circunstancial, hermanos, no una costumbre, no por pereza, no porque tengo mucho sueño, mucho cansancio. Entonces yo tengo pereza y el Señor tiene que aguantar que yo ore acostado. No, no, no. Voy sentado en un bus, en un avión, voy parado en el bus y quiero orarle al Señor, quiero meditar en Él. Creo que Él lo recibe, ¿cierto? Pero es importante pensar, hermanos, en a quién me estoy dirigiendo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo estamos de tiempo? ¡Ja! Imagínese usted. ¿Dónde orar? ¿Dónde orar? El Señor un día dijo, mi casa, hablando del templo, ¿no? Será llamada casa de qué? Casa de oración, un lugar de oración. Por allá en los Hechos de los Apóstoles vemos las sinagogas donde se leía la ley, donde oraban, lugares. Vamos a 1 Timoteo, hermanos, 1 Timoteo 2:8. Y miramos un poco del lugar. 1 Timoteo 2:8. Dice el Señor, ¿qué dice? Quiero pues que los hombres oren ¿dónde? En todo lugar. Pero dice levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya habíamos visto Mateo 6:6. Si es posible, vamos a ver algo sobre lo que la gente conoce como el Padre Nuestro más adelante. Pero en Mateo 6:6 dice, mas tú, ¿quién? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿A quién se ora? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué le dice que ore y se encierre? ¿Por qué? ¿Es malo que nos vean orar? De hecho, es de buen testimonio, hermano. Cuando vamos con un hijo, con la esposa, con un hermano a un restaurante y damos gracias por los alimentos. A algunos les da pena orar. Tremendo, ¿no? Quiero que los hombres oren ¿dónde? En todo lugar. Pero aquí dice que tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Por qué Dios dice esto aquí, el Señor? Porque en el contexto está pensando en los fariseos. ¿Cómo le gustaba orar a los fariseos? En las esquinas de las calles, bien vestidos, desnudaban su rostro para aparentar piedad, para que los vieran, para que la gente pasara y les dijera, Rabí, Rabí. Yo me estoy inventando eso. Eso dice la Biblia. Dios está pensando en eso. No lo hagan así. El Señor conoce su corazón. Si usted está encerrado en su cuarto, Dios escucha su oración. Pero no lo haga para ser visto de otros. No lo haga para aparentar. Pero también es importante la tranquilidad, hermanos, el sosiego. Lucas 5:15, rápidamente. Lucas 5:15. Está hablando de Jesús. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle. Y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16. Mas él, ¿qué hacía el Señor? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué representa un lugar desierto? Solo, callado,
tranquilo, sosiego. ¿Usted dónde ora? Con su hijo escuchando reggaetón ahí, usted ahí al metro orando. ¿Usted es capaz de orar así? Hermano, yo tengo gran carga por los perros de los vecinos. Los viernes yo desearía que se murieran todos sus perros, honestamente. Y le estoy orando al Señor para que Él nos quite ese problema. Pero a mí la Biblia me enseña que uno necesita sosiego para orar. Y cuando se alborotan los 1000 perros que hay en las casas del frente, a mí me parece imposible orar. A veces creo que es una carga mía solamente. Pero ¿qué tal si oramos por eso? Puede que no se mueran, puede que el Señor haga otra forma. Pero la que sea. Jesucristo buscaba momentos a solas. Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana. ¿A qué horas es muy de mañana? Para algunos, a las 9 de la madrugada, le digo. Pero muy de mañana es muy de mañana. En otra parte dice que estando aún oscuro. Ahí dice, ¿cierto? Levantándose muy de mañana, así, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraban. ¿Cuál es el lugar indicado para orar? Pues Jonás oró dentro de un pez, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Dios lo escuchó? Sabemos que sí, ¿cierto? Sabemos que sí. Qué bueno, hermanos, pensar en la importancia de la oración. Voy a dejarlo ahí por el tema del tiempo. Señor nos ayude, hermanos, a llegar a Él. Vamos a ver más adelante con seguridad, con confianza, con reverencia, pero hermanos, con sinceridad en nuestro corazón. A entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están pendientes de mi oración. A entender que es necesario orar. A mirar la Biblia para saber qué me dice Dios. A expresarle desde mi corazón mis dudas, hermano, porque tengo dudas, mis falencias, mis luchas, mis tentaciones. Confesarle mis pecados. Pedirle también, porque Él dice, pídanme. Hermanos, el Señor nos ayude a orar, a saber orar y a tener la práctica hermosa de orar los unos por los otros. A pedir, pero también a agradecer, vamos a verlo, a adorar al Señor. Señor nos ayude, hermanos, y aprendamos a orar y nos ejercitemos en hacerlo. Amén.